Bien, se preguntarán ustedes qué hace un forense hablando de una cosa que no es un cadáver. En el imaginario popular asociamos inmediatamente un forense con un señor que nos recuerda más bien al doctor Frankenstein, finales del siglo XIX, con un porte extraño que no sale de su sala de autopsias y que lo único que hace es una cosa muy divertida, que es diseccionar cadáveres. Bueno, pues eso es así casi en todas partes, excepto en España. España es diferente. Un forense en España, para los que no lo saben, no solo hace autopsias, de hecho es la parte menos relevante en cuanto a tiempo en mi trabajo cotidiano. Yo trabajo muchísimo más con personas vivas y otra cosa que sorprende muchísimo a los profanos es que nuestro trabajo es más bien de criminalística que otra cosa. Es decir, lo que sale en series como CSI, por ejemplo, lo que en CSI hacen los criminalistas, en España lo hacen no solamente la policía, sino también los forenses. Así que donde hay un material textil con materia orgánica que podría ser sangre, lógicamente, con buen criterio, un forense en España, por lo menos, es la primera persona con la que habría que contar. Y ahora ya empezamos directamente. Estado actual de conocimientos científicos. ¿Qué podemos decir de forma resumida en estos momentos sobre el sudario de Oviedo? En primer lugar, podemos decir que se usó para cubrir la cabeza, cuello, cara y parte superior de los hombros de un varón de mediana edad normalmente constituido. Cuando se le colocó, esta persona estaba en posición vertical, una posición perfectamente compatible con la de la crucifixión y en la que además hay una serie de manchas complejas que vamos a intentar resumir de forma comprensible, no va a ser fácil, se lo advierto, que nos dan información sobre cómo se utilizó este material textil, qué pasó durante todo ese tiempo y además hay información perfectamente compatible con lesiones ocasionadas por la corona de espinas, con la flagelación, sorprendentemente con el orificio de salida de la lanzada, algo en lo que nadie había pensado hasta que llegamos nosotros. Todo esto lo vamos a contar un poquito muy resumidamente. Y de forma sintética decirle que los hallazgos médico-forenses, antropológicos y criminalísticos en estos momentos son compatibles con la hipótesis de que tanto síndone como sudario cubrieron el cadáver de la misma persona. Cuando digo sudario me refiero a sudario de Oviedo, evidentemente, y cuando digo síndone me refiero a lo que popularmente se conoce como sábana santa de Turín. Pero en ningún momento ambos lienzos estuvieron puestos de forma simultánea sobre el cadáver. En primer lugar se utilizó el sudario de Oviedo, luego les explicaremos cómo, luego le fue retirado, también les contaremos en qué circunstancias y fue definitivamente amortajado con la síndone de Turín. De forma muy resumida les voy a contar la trayectoria histórica, concretamente del sudario de Oviedo en todo momento. Estuvo en el entorno de Jerusalén durante muchísimo tiempo, aproximadamente en el siglo VII, huyendo de alguna de las muchas invasiones que tuvieron lugar en esta zona, pues para ponerlo a salvo junto con otras muchas reliquias, salió del entorno de Jerusalén, viajó por el norte de África, probablemente en barco, llegó a España al puerto de Cartagena, ciudad en la que yo nací. Bueno, debo decir, voy a tirar un palo contra mi ciudad. El que llegara a la ciudad de Cartagena es que no le quedaba más remedio, porque en aquella época el único puerto comercial importante que había era el de Cartagena. No estaba el de Alicante, no estaba el de Valencia, no estaba el de Barcelona, el de Cádiz ni hablamos, así que no tenía más remedio que desembarcar en Cartagena. Desde aquí viajó a Sevilla, de Sevilla a Toledo, seguimos en el siglo VII, como todos recordamos, año 711, otra invasión en territorio español, y para poner a salvo estas reliquias pues tuvo que viajar al norte, concretamente hasta Oviedo, donde aparece el primer documento histórico que nos habla de él en territorio español, en el año 1075, si no recuerdo mal, donde se ha conservado hasta este momento. Como les decía, hay manchas de sangre compatibles con las heridas que ocasionaría una corona de espinas. Lógicamente, como no podemos hacer experimentos con personas vivas, porque lo prohíbe la ética y la ley y todas estas cosas, y con cadáveres tampoco era fácil, pues utilizamos una situación intermedia. El cráneo que me acompañó en mi época de estudiante y que aún está en mi despacho, lo cubrimos con arcilla, material para modelar, e intentamos hacer experimentos con todo tipo de coronas de espinas, con diferentes orígenes botánicos, y de forma muy resumida les puedo decir que necesariamente tuvo que ser en forma de casco, no pudo ser en forma de diadema, cubriendo totalmente el cuero cabelludo,
y además necesariamente la corona tuvo que asegurarse en torno a la cabeza con un material de cordura, con una cuerda, porque si no, no se habrían producido esas lesiones en la forma en las que aparecen y sobre todo mucho más intensas, precisamente en la que la cuerda apretaba la corona de espinas. Así que, ahora no me hace... ahí estamos. Ese sería el aspecto que tendría la corona junto con el material textil añadido y el material de cordura. Con respecto a la flagelación, sorprendentemente, a pesar de que el sudario solo cubría una parte mínima del cuerpo, pues aparece una marca de flagelación, concretamente usando el flagrum taxilatum, tremendo elemento de castigo, tan duro como aparece en la película de Mel Gibson de La Pasión. Y bueno, pues esto ya se sabía, pero lo que se comentaba entre los investigadores es que la posición que tenía el condenado cuando recibió la flagelación es esta que aparece aquí, inclinado, y para eso se basaban simplemente en los regueros de sangre que pueden ver ustedes, que corren un poco en todas direcciones, en la zona de la izquierda, pero bueno, llegamos nosotros y lo pusimos todo patas arriba. Nuestra hipótesis es que estuvo en posición vertical, con los brazos en alto, no sabemos si suspendido, es decir, sin tocar con los pies en el suelo o no, pero sí en posición vertical con los brazos en alto, y esa es la posición en la que recibió todos los golpes de flagelación. ¿Por qué luego los regueros de sangre corrieron de forma tan anárquica, tan caótica? Pues muy sencillo. Cuando fue descolgado, esta persona era incapaz de mantenerse ni sentado ni en posición vertical. Estuvo tumbado boca abajo durante el tiempo suficiente para que la sangre corriera de forma caótica. Y estos últimos regueros borraron a los que habían aparecido con anterioridad. En esta imagen que debemos, como casi todas, bueno, debo darle las gracias al profesor Miñarro porque él nos ha dado el cadáver que necesitamos los forenses para investigar y no nos ha dado uno, nos ha dado muchos. De hecho, ha traído una pequeña representación que le dejo a él el honor de enseñar en su momento. Casi todas las imágenes que voy a utilizar se las debemos a él. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí solo están representadas las heridas. La sangre, aunque crean ustedes que hay mucha sangre, pues no. Háganse la idea de que el cuerpo estaba totalmente cubierto de sangre, y no solo el cuerpo, sino el lugar en el que recibió el castigo. Además, la flagelación fue tan terrible que no solo le arrancó textualmente la piel a tiras, e incluso masa muscular, la carne, sino que produjo lesiones en órganos internos, en pulmones, en corazón, en riñones, y provocó una serie de fusiones de líquido corporal en la cavidad pleural, un derrame pleural, en la cavidad pericárdica, derrame pericárdico. Luego hablaremos de todo esto. Y además provocó edema de pulmón. Bueno, en atención a las personas sensibles quitamos esa imagen. Y en atención a los que no tienen conocimientos de medicina les cuento lo que es el edema de pulmón. Es un líquido corporal que aparece solamente en personas que están muy malitas, muy malitas, muy malitas y que están sufriendo un proceso de asfixia. Por ejemplo, la crucifixión. Pero también una flagelación intensa puede provocar un cierto grado de edema pulmonar. El edema pulmonar se produce cuando la sangre que está dentro de los pulmones, por diversos mecanismos, sale fuera de los pulmones, entra en los alvéolos, en las vías respiratorias, se mezcla con el aire y se produce esa espuma que les he enseñado anteriormente. Lógicamente, el comportamiento físico, el comportamiento como fluido del edema de pulmón no tiene nada que ver con el de la sangre o con el resto de fluidos corporales. La lanzada, pues, como les adelantaba antes, esta fue una de las primeras cosas que vi cuando, de hecho fue lo primero que vi, cuando puse el microscopio en el sudario de Oviedo hace ya muchísimo tiempo, y vi esta pequeña manchita que ven ustedes ahí, y dije, esto no es sangre. Esto es un coágulo de fibrina. Luego lo desarrollaremos, y esa pequeña manchita de coágulo de fibrina que no tiene sangre nos llevó a la circunstancia de descubrir que probablemente había un orificio de salida, tanto en la síndone como en el sudario, había dejado unas manchas, luego hablaremos de ellas. Esto se presentó cuando fue desarrollado en el año 2017, ya hace un tiempo, en el Congreso Internacional de Paleopatología que tuvo lugar en Alicante, y la verdad es que no hubo ninguna oposición seria por parte de la comunidad científica. Así que ahí estamos. Otro hallazgo significativo es que esperábamos encontrar a Elohim Mirra, no fue ninguna sorpresa, pero nuestra bióloga Marcia Boy tenía la hipótesis de que se habían utilizado otras sustancias y que los granos de polen que se habían identificado, pues casi todos estaban erróneos,
y ella creía que uno en concreto, que se había identificado erróneamente como de un cardo, simplemente, de Gundelia thunderforti, era una identificación errónea y que se trataba en realidad de una planta aromática muy utilizada, y nos dio la lista de todas las sustancias que utilizaban para amortajar los cadáveres de los reyes en el siglo I en Oriente Medio y que recogen tanto Plinio el Viejo como Dioscórides, y entre ellos estaba esta planta, el licrisum. Lo que pasa es que por azares de la vida quien descubrió el polen pues no fue nuestra bióloga, sino que fui yo buscando sangre, pero bueno, aquí lo tienen. Lo cual confirma la hipótesis de nuestra bióloga de que no solo se utilizó aloe y mirra, sino que se utilizaron muchísimas otras sustancias para amortajar el cadáver. Lógicamente estamos en el siglo XXI y una investigación forense y criminalística que no integre en su contenido una investigación genética, pues se queda bastante descafeinada. Nosotros la hemos hecho. Lamentablemente ya es un poquito antigua, se hizo en el 2002, se publicó más tarde, han pasado 20 años. Hoy se podrían hacer muchísimas más cosas y probablemente lo haremos en breve si nos es posible. Cuando se hizo en el 2002 estaba tan degradado ese ADN antiguo y no ha sido conservado en las condiciones óptimas en ningún momento de la historia. Los fragmentos de ADN eran tan pequeños, de ADN nuclear, tan pequeños que no se pudieron detectar. Pero sí apareció una porción significativa de ADN mitocondrial humano y además un segmento muy interesante que se da con bastante frecuencia en Oriente Medio. Ya nos está dando una cierta orientación. En resumen, las concordancias entre síndrome y sudario en estos momentos para un forense, para un criminalista, para un antropólogo, no ofrecen ninguna duda con respecto a que cubrieron el cadáver de la misma persona. Por supuesto, no me queda más remedio que agradecer a la persona que empezó la investigación criminalística, forense y antropológica, que fue el profesor José Delfín Villalain, que en paz descanse. Y desde luego es increíble el trabajo que hizo, por supuesto apoyado por el resto del equipo. Guillermo puso su parte, Felipe puso la suya, otras personas que ya no están con nosotros por diferentes motivos también. Es decir, que en todo momento ha sido una labor de equipo. Lógicamente, pues aquí tenemos al profesor José Delfín Villalain y a su esposa, también brillantísima patóloga. Las tres cuestiones fundamentales que había que resolver, por supuesto, es, primero, si es sangre. Si no es sangre, pues hemos terminado. Si no hay material biológico humano, hemos terminado la investigación criminalística y forense. Segundo punto a dilucidar, si es sangre, ¿de qué especie biológica es? Si es un pez, si es un ave, mamífero. Y la más difícil de dilucidar, si es humana, ¿de quién es? Con nombre, apellidos y DNI. Bueno, pues ya les anticipo que trabajar con material biológico antiguo es tremendamente difícil hoy en día, pero cuando empezaron era muchísimo más difícil. De hecho, ni siquiera hoy tenemos medios fiables, válidos, contrastados para trabajar con material orgánico antiguo, en arqueología sobre todo, pero también en los forenses cuando estamos hablando de crímenes antiguos. Hay algunos crímenes que no caducan nunca la responsabilidad, pase el tiempo que pase y estamos obligados a investigarlos, aunque haya pasado muchísimo tiempo. Cuanto más tiempo pasa desde que este material biológico ha salido del cuerpo o la persona ha fallecido y se analiza, mucho más difícil es llegar a resultados fiables y que se puedan contrastar. Y aquí, bueno, pues si nos tenemos que fiar del carbono 14, que no nos fiamos, estamos hablando del siglo VII, como mínimo 1300 años. Bueno, pues a pesar de todas las dificultades, pasó el profesor Villalain el primer filtro, sí era sangre, y no solo porque fuese posible ver los glóbulos rojos, como nos ha enseñado Felipe. Afortunadamente algunos estaban bien conservados, eran identificables perfectamente como glóbulos rojos, sino además con toda la metodología que se utilizaba en criminalística en aquellos momentos. Es decir, la reacción de Teichmann con la variante Bertrand, todas las que se utilizaban protocolariamente en aquella época. Todas, absolutamente todas, daban positivo. Además, no nos conformamos con eso. Vale, es sangre, ya sabemos que es sangre humana, por todas las determinaciones que se han practicado, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Pues es del grupo AB. No me pregunten el RH porque, lamentablemente, la metodología para RH no se ha desarrollado todavía y estamos hablando del año 22.
para material antiguo. Así que no me pregunten porque no tenemos la respuesta. Y no solo había sangre, había muchísimas más cosas. Había líquido de edema pulmonar, como les he mencionado anteriormente, y les he enseñado esa foto tan desagradable, pero que era muy esclarecedora y por eso se la he puesto. Y además las manchas de lo que parecía ser simplemente sangre no era tan sencillo. Era sangre humana, por supuesto, casi toda ella sangre de cadáver, es decir, la persona había fallecido cuando se vertió esa sangre, aunque hay algunas manchas que tienen sangre vital, es decir, que se vertió cuando la persona estaba viva, pero casi todas las manchas de sangre, la sangre estaba diluida con lo que el profesor Villalain identificó como suero, es decir, suero fisiológico. Después pues he venido yo a complicar la vida y resulta que no era suero fisiológico. Claro, evidentemente, ahí no había ningún químico ni ningún farmacéutico que le estuviera echando suero fisiológico a la sangre para diluirla. Estaba diluida con otros fluidos orgánicos, concretamente líquido de edema pulmonar y líquido de derrame pleural y de derrame pericárdico. Esos son los focos de origen de ese coágulo de fibrina que les he enseñado antes y que, a pesar de lo pequeñito que es, pues ha resultado ser una pieza angular en gran parte de la investigación posterior. Y como dice Guillermo, ahora es cuando la matan. Ya sabemos que es sangre, ya sabemos que es sangre humana. Lamento decirles que no tenemos ningún dato fiable sobre la identidad de la persona, y no solo no lo tenemos a fecha de hoy, sino que no lo vamos a tener nunca, porque no tenemos ninguna fuente fiable que digamos, esta es la sangre de Jesús de Nazaret, sin duda razonable, fuera de toda duda, vamos a cotejarla y vamos a averiguar si es la misma o no. Como no tenemos esa sangre, nunca vamos a poder estar absolutamente ciertos desde el punto de vista científico. Otra cosa es que lo que nos diga el corazón, lo que nos diga la fe, pero desde el punto de vista científico nunca vamos a poder decir de forma tajante que esta sangre perteneció a Jesús de Nazaret. Bueno, pues ahora toca reconstruir qué pasó con el sudario de Oviedo, cómo se utilizó, cómo se formaron las manchas, y ya les cuento que cada mancha tiene dos historias, la de la parte de delante y la de la parte de detrás, que casi siempre la historia coincide, pero a veces no, como van a ver. Bueno, esto desorienta a cualquiera, incluso a alguien que está acostumbrado a trabajar con material textil lleno de material biológico. Cuando el equipo se encontró con esto, yo me pongo en su lugar y digo, madre mía, porque a mí, habiendo leído todo lo que ellos han publicado, me costaba trabajo identificarlo, pues ellos que empezaron desde cero me quito el sombrero. Enhorabuena. Pero bueno, de forma sintética, si se fijan, hay un eje a partir del cual se distribuyen una serie de manchas más o menos simétricas, el patrón de manchas principales. Lógicamente, como eran las más grandes, estaban en el centro, eran simétricas, estaban duplicadas, es decir, que había dos informaciones por delante y por detrás de cada una de ellas, pues con las que primero se aplicaron, lógicamente, pero hay muchas otras también interesantísimas y cada una nos cuenta su historia. Vamos a olvidarnos de los nombres, vamos a ir avanzando rápido. Bueno, pues después de muchísimos esfuerzos y de muchísimos experimentos y de muchísimas pruebas, llegaron a la conclusión de que el sudario de Oviedo se le puso, como he dicho antes, a un varón de mediana edad, normalmente constituido, cuando estaba en posición vertical, en todo compatible con la crucifixión. Así que alguien se subió, se encaramó de alguna manera, dobló el sudario por el eje de simetría, que amablemente nos ha marcado entre Felipe y Juan Manuel, doblado por el eje de simetría, se puso por la zona de la espalda y una imagen vale más que 1000 palabras. No te preocupes, gracias. Empezó más o menos en esta posición, probablemente porque el brazo derecho impedía dar la vuelta completa. Lo cosió minuciosamente con aguja e hilo a mechones de cabello, dio la vuelta hasta parte de la cara y estuvo en esta posición durante un tiempo. Probablemente cuando el cadáver fue descolgado y el brazo movilizado, ya se pudo dar la vuelta completa al sudario, rodeando completamente la cara. Esta sería la posición 2. Bueno, se hacen a la idea de que estaba totalmente rodeada la cara, la cabeza, el cuello y parte de los hombros con el sudario en una sola vuelta, no en dos,
Y además, para asegurarlo, pues un nudito en la esquina de arriba, como les ha enseñado Felipe anteriormente. Bien, pues en todo momento la cabeza del condenado estuvo cubierta, repito, y muerta con el sudario de Oviedo durante gran parte del tiempo que estuvo muerto en la cruz. Como se tomaron la molestia de coserlo con muchísimo cuidado y les estamos eternamente agradecidos por el cuidado que se tomaron, las manchas no se movieron, no se desplazaron, con lo cual no están borrosas y nos han permitido desarrollar la investigación criminalística que les estoy resumiendo ahora. El traslado hasta el lugar de la sepultura se produjo con el sudario puesto todavía. Olvidémonos de la iconografía del traslado con el rostro descubierto. Y una vez en el sepulcro se le descose cuidadosamente, no de tirones, si no, no estarían los hilos todavía para que Felipe lo recupere. Se descose el sudario de los mechones de pelo y de barba, se cubre con aloe y mirra, cosa que agradecemos muchísimo porque ha permitido conservar la sangre, y se amortaja de forma definitiva adelante con la síndone de Turín y se deposita donde debería de estar, según los usos y costumbres de Oriente Medio en aquella época, lo más próximo posible. Luego, si quieren, en ruegos y preguntas les cuento por qué hicieron todo esto, pero ahora vamos a avanzar porque necesitamos más información en muy poco tiempo. Perdón un segundo, la cabeza que han visto es la de mi hija María Teresa. La cabeza que está bajo de ese lienzo es de mi hija María Teresa cuando tenía 17 años. Por el pelo habrán deducido que no era la mía. Bueno, lógicamente se han hecho experimentos con los medios que teníamos. Algunos pueden parecer rudimentarios, pero han resultado tremendamente útiles y han dado información importantísima. Estas manchas en concreto era para comprobar si algunas podían ser producidas por sangre vital, es decir, estaba vivo todavía la persona cuando se produjo, como ocurre en las manchas de sangre originadas por la corona de espinas, sobre todo en la zona occipital, en la zona de detrás, esta que les estamos mostrando en este momento. Y sigue siendo la hija pequeña de don Guillermo. Bueno, pues esto es lo que yo me encontré cuando llegué. Mucho camino avanzado, muchísimo, y además el más difícil, debo reconocerlo, porque a partir de aquí, pues con tener unos conocimientos de medicina medianitos y ganas de hacer algo y los medios, pues era fácil avanzar, y es lo que yo me encontré. Bueno, pues ya les he avanzado antes que probablemente hemos encontrado el orificio de salida, cosa que nadie había buscado porque no se esperaba, pero que ahí estaba, aunque los evangelios hablan de él, hablan claramente de que en algún momento un soldado le traspasó el costado. Y eso pues no tiene mucha explicación. Y aquí es donde empieza a encajar la fibrina, donde empiezan a encajar todas estas cosas. El derrame pleural, el derrame pericárdico, del que les he hablado antes, todos estos fluidos biológicos que se produjeron durante la flagelación y también durante la crucifixión. Estos traumatismos torácicos, estos mecanismos de asfixia, que es lo que precisamente mataba a una persona cuando le crucificaban, no solo produce asfixia y la muerte, sino que produce muchísimos efectos, entre ellos un derrame de líquido en la cavidad pleural y un derrame de líquido en la cavidad pericárdica. Y si no hubiera sido por la lanzada, ahí estarían, no nos habríamos enterado y no tendríamos los coágulos de fibrina. Es decir, que para que yo me encontrara esos coágulos de fibrina, necesariamente deberían haber traumatizado de forma severa a esa persona en la región torácica, compatible con la flagelación, morir por asfixia, como ocurre en la crucifixión, y darle un golpe de gracia para asegurarse de que estaba muerto, una lanzada, que pusiera en comunicación todas estas cavidades con el espacio exterior. Si no, yo no habría encontrado la fibrina y no podría hablarles de todo lo que les voy a hablar a continuación. Bien, como les he dicho antes, nosotros hemos puesto patas arriba casi todo lo que han dicho los investigadores anteriores, lo siento, es lo que nos tocaba. Hasta que llegamos nosotros, todo el mundo opinaba que solo había un orificio en la entrada y la trayectoria era más o menos horizontal, esa que les estoy mostrando, en concreto penetraba por el quinto espacio intercostal derecho, en posición casi horizontal, atravesaba el pulmón y finalmente tocaba el corazón, con lo cual se vertía la sangre cadavérica llena de coágulos post mortem que había dentro de las cavidades cardíacas. Esto es lo que todo el mundo creía hasta que llegamos nosotros y dijimos, pues no señor, el orificio de entrada sí es el que ustedes dicen, la trayectoria casi que también,
pero no. Hay un orificio de salida, más o menos en esta localización, y la trayectoria, pues una vez que tienes 2 puntos, yo hasta ahí soy médico, pero para los que no lo saben, los médicos no somos ni de ciencias ni de letras, estamos en tierra de nadie. Así que, pero aún me acuerdo de mis tiempos de escuela que si conoces 2 puntos de una recta, conoces perfectamente la trayectoria de la recta. Así que teníamos el de entrada, el de salida, presuponemos que el arma que lo ocasionó no se deformó durante su trayectoria, así que ahí está luego les enseñaré los ángulos con respecto a los 3 ejes del espacio. ¿Por qué San Juan, que es el único apóstol que fue testigo de los hechos, según creemos, nos habla de que cuando ese soldado traspasó el costado se vertió sangre y agua? Bueno, lo de la sangre es evidente. Y ahí pueden ver en esta imagen de la síndone la lesión de la lanzada. No se ve muy bien, lo siento, pero bueno, pueden intuir que además de la sangre hay otro cerco, un doble cerco, de otro fluido que no es sangre y que tiene otra capacidad cromática y otra capacidad de comportamiento como fluido. ¿Por qué identificó Juan este segundo fluido como agua? Pues porque lamentablemente este es el aspecto que tiene el agua que bebe casi todo el mundo, excepto los que bebéis del canal de Isabel II y algunos más. En Murcia bebemos un agua que no tiene este aspecto, pero el río tiene exactamente ese color y el Jordán también. Así que, lógicamente, cuando Juan vio un fluido con ese color saliendo del costado, lo identificó como agua. Y ahí está el culpable de todo, ese coágulo de fibrina que fue la piedra angular que nos llevó hasta donde llegamos. Felipe les ha enseñado antes un glóbulo rojo perfectamente conservado. Lamentablemente, casi ninguno está tan bien conservado, y eso les pongo esta imagen precisamente para demostrarles hasta qué punto lo tenemos difícil, porque casi todos, los que no están rotos, es decir, este es de los que tiene un estado intermedio, ni bien conservado ni mal conservado. ¿Alguno de ustedes identifica eso como un glóbulo rojo humano? Pues estoy seguro de que ni mis compañeros médicos tendrían facilidad para hacerlo. Bueno, pues aquí les muestro precisamente la mancha de sangre ocasionada probablemente por el orificio de salida de la lanzada. Se lo voy a poner más ampliado y pueden ver perfectamente que se trata de 2 manchas concéntricas, una con un material mucho más denso, lleno de material hemático, de sangre en definitiva, sangre post-mortem, y otro, aquí la verdad es que se veía mejor en mi ordenador, lo siento. No hay mucha diferencia, pero le garantizo que sobre el original, sobre el sudario, se ve muchísimo más claro la diferencia que hay entre este cerco de agua, vamos a definirlo según lo definió Juan, con el de sangre. Bueno, pues nos desplazamos al taller del profesor Miñarro y ahí estuvimos mirando y mirando y mirando y haciendo comprobaciones incluso con modelos anatómicos humanos a escala 1:1. Lógicamente no podíamos atravesar a nadie y legalmente hoy en día es difícil hasta tener permiso para atravesar un cadáver y hacer estos experimentos con cadáveres. Lógicamente, para que no se enfadaran los ecologistas, tampoco utilizamos animales, así que recurrimos a los medios que teníamos, a buenas copias de magnífica calidad, buenas fotografías y los modelos humanos a escala 1:1. Y resulta que cuando intentamos buscar el equivalente en la síndrome de Turín, pues había muchos candidatos en la zona que esperábamos. Hay muchas heridas que posiblemente pudieran ser el equivalente en la síndrome con la mancha del sudario. Pero bueno, después de descartarlas casi todas porque no tenían ese cerco evidente de agua que les he mostrado anteriormente, pues aquí tienen ustedes esta, que sí que tiene su forma perfectamente lanceolada, que refleja la forma de la hoja del arma que la ocasionó, y puesto que estaba en posición vertical, también vemos la efusión de otro líquido menos denso, con muy poquita o ninguna sangre, que es ese líquido pleural y pericárdico que les mencionaba antes. Bueno, pues esto se publicó, incluso se presentó, como les he dicho anteriormente, en el Congreso Internacional de Paleopatología. Aquí están establecidos los ángulos de la trayectoria de la lesión con respecto a los 3 ejes del espacio. Y la verdad es que cuando lo presentamos en el Congreso, pues no hubo ninguna objeción. Así que
desde el punto de vista científico, solo puedo decir que no hay ninguna objeción seria a todo lo que les hemos contado hasta ahora, sobre todo en lo referente a lo último que se ha llevado al Congreso, a la hipotética trayectoria de la lanzada con su salida correspondiente. Esta imagen se la he puesto antes y lo siento, Felipe, pero te voy a contradecir. El polen sí tiene su importancia. El polen, cogido al azar, cogido con la bomba de aspiración, cogido de cualquier manera, tiene importancia relativa porque no sabemos en qué momento llegó, sobre todo cuando es un objeto antiguo. Puede haber llegado en el siglo I, en el siglo VIII, en el siglo XVIII o hace 10 minutos. Pero, precisamente, este granito de polen tiene su importancia porque estaba en una mancha de sangre, es decir, llegó en el minuto 0. Y estas son las que nos interesan. También nos interesa el polen contaminante, por supuesto que sí, porque nos da muchísima información. Y luego, si alguien tiene curiosidad, que me pregunte, que le puedo contar historias, pero vamos, como para pasar de aquí a final de año. Pero el que nos interesa a nosotros, por lo menos a este equipo, es todo lo que está en la sangre porque llegó en el minuto 0. Ese es el importante. Y este granito de polen estaba incrustado en una gotita de sangre. Yo la discrepancia que tengo en cuanto al polen, no esto, sino a que los palinólogos, para poder clasificar y darle nombre y apellidos a un grano de polen, tienen que tener muchos. Yo, si esto me dices que es Gundelia, te diré, bueno, pues de todas formas me parece ya muy osado a mí, yo no soy palinólogo, el darle nombre y apellidos cuando no tengo más que un grano y no puedo prácticamente ni dimensionarlo ni ver cómo está por la otra forma. Es a lo que me refiero simplemente. Por supuesto. De que no es lo mismo el tener un grano y tú veas esto, y a este ponerle nombre y apellidos. Yo puedo decir ahora mismo a Pili o a Josefina, digo, pues hombre, tal, pero... Por supuesto, no nos podemos quedar con el cotejo morfológico, hay que seguir más allá. Continuamos. Vale, sí, perdona. No, ningún problema. He sido yo el que te he provocado. No. Como decía antes, el estudio genético sobre el sudario de Oviedo se hizo en el año 2002. Sobre la síndrome es anterior todavía, con lo cual ni siquiera han llegado a los niveles que hemos llegado nosotros. Les hemos adelantado por la derecha otra vez. Y estamos esperando tener la oportunidad de seguir avanzando en el estudio genético, sobre todo, pues ya han pasado 20 años, ha avanzado muchísimo, como dice la zarzuela, hoy las ciencias avanzan, que es una barbaridad, sobre todo en temas genéticos, así que esperamos pronto poder seguir y luego te pillaré. Tú ya vas a ser la culpa. Les he dicho que, aparte de todas estas manchas que les hemos comentado de forma muy sucinta, todas y cada una de ellas, por pequeña que sea, nos cuentan una pequeña historia, que puede que sea pequeña, aislada, pero que la pones en su contexto y resulta que tiene muchísima importancia. Hay unas manchas muy pequeñitas ahí, en la zona que sí estuvo en contacto con el rostro, no estuvo por fuera en ningún momento, y que como eran pequeñitas y estaban lejos de las manchas centrales, pues estos señores, los pobrecitos, no tuvieron tiempo de dedicarles. Y a mí me llamó la atención porque morfológicamente y cromáticamente eran muy diferentes al resto. Pues todo fue ponerles el microscopio encima y decir, toma ya. Pues estas manchitas, resulta que no solo tienen sangre vital, cuando toda la demás es sangre cadavérica, cuando además tienen partículas compatibles con saliva humana y cuando además tienen partículas compatibles con mucosidad de vías respiratorias. Nos dicen los evangelios que se le escupió, pero yo, dada la localización próxima a la boca y la nariz, pienso que más bien proceden de la persona que estaba sufriendo el suplicio en este momento, que tosió y al toser expulsó sangre mezclada con saliva y con mucosidad procedente de vías respiratorias. Tenemos que volver a estas manchas cuando tengamos ocasión porque son importantes, repito, estas se vertieron estando el sujeto vivo, son de sangre vital, pero hay muchísimas más. Les voy a poner estas simplemente como ejemplo, estas que les comento a continuación. Estas están por fuera, es decir, aunque son de sangre, en ningún momento estuvieron en contacto con el cuerpo, con el cadáver del condenado. Y son estas que les rodeo. Ahí están, para que se ubiquen justo por debajo.
Además son grupos de 3, sorprendentemente, tanto la una como la otra, y más o menos redonditas. ¿Cómo se produjeron estas manchas según estos locos caballeros que estamos aquí subidos? Pues alguien que se había manchado las manos, externo y vivo, cuando se le puso el sudario de Oviedo, intentó remeterlo para que la sangre no cayera por gravedad y se perdiera, remeterlo entre la mandíbula y el espacio torácico superior, con lo cual sus 3 deditos marcaron estas manchas que les estamos mostrando. Y como estas, pues cada una tiene su historia. ¿Huellas de flagelación? Pues también probablemente hemos encontrado una huella de flagelación muy próxima a la salida de la lanzada, que por eso ha pasado desapercibido a otros investigadores, porque todos han pensado que era otra mancha de flagelación y que no tenía otro origen. Bueno, pues en estos momentos, repito, para un forense, para un antropólogo, para un criminólogo, el grado de concordancia entre la información que hay entre síndrome y sudario nos permite decir que el grado de probabilidad de que pertenezcan a la misma persona es elevadísimo. Nunca podremos decir que es del 100% desde el punto de vista científico, pero aquí les voy a contar a ustedes una sorpresa. Cuando un criminólogo encuentra en el lugar en el que se ha cometido un hecho delictivo una huella dactilar, toma esa huella, por supuesto, y la intenta cotejar con el candidato o candidatos a haberla dejado. Cuando la busca, no solo busca lo que se llama los puntos significativos, es decir, las cosas diferentes, diferenciales, sino, muy importante, la distancia que hay entre ellas. Bueno, pues en cualquier sistema policial del mundo basta con 12 puntos significativos coincidentes para identificar a esa persona como el culpable de haber cometido ese delito, pero en todos los sistemas judiciales del mundo, y si hay algún jurista que diga otra cosa, este es su momento, para convencer a un juez basta con 8. Bueno, pues nosotros tenemos muchísimas más de 12 y muchísimas más de 50. Así que este símil les puede servir a ustedes para hacerse una idea de por qué tenemos la osadía de afirmar que síndrome y sudario cubrieron el cadáver de la misma persona. Y esta imagen se la pongo simplemente para que las personas que nunca han oído hablar del sudario de Oviedo hasta hoy no se sientan mal, porque también les voy a romper otra cosita que pensaban que era cierta. El Camino de Santiago no se inventó para que los centroeuropeos visitaran la tumba del apóstol, entre otras cosas porque para un belga, para un alemán, para un inglés, Santiago no era nadie. Para los españoles sí, evidentemente, pero para un europeo Santiago no era nadie. El Camino de Santiago no era de Santiago, el camino era para que los europeos visitaran precisamente la Catedral de Oviedo y visitaran el sudario de Oviedo. Y como ya en la Edad Media se les estaba olvidando que el sentido original era este, entre los peregrinos circulaba una cancioncilla que decía que quien va a Santiago y no al Salvador, es decir, a la Catedral de Oviedo, visita al criado y no al Señor. Así que si ya se olvidaban en la Edad Media, ¿qué esperamos hoy, siglo XXI, descreimiento absoluto?